Hola a todos, ¿cómo están, amados hermanos y amigos? Quiero agradecerle especialmente a la congregación, a los que nos han acercado alimentos, a los que nos han mostrado cariño con sus llamados telefónicos, con mensajes, en estas semanas que ya llevamos de confinamiento con mi esposa. Como les dije la semana pasada, ella estaba en pleno COVID, ya salió, gracias a Dios, y en franca recuperación. Un servidor en su primer semana, y ahora sí que estos síntomas tan raros, que a veces uno está un día bien, otro día no tanto, perder el olfato y el gusto es muy peculiar. Creo que en toda mi vida no me había pasado algo así. Pero sin duda es que hay muchas personas que en este mismo momento están batallando, están luchando con síntomas letales de esta enfermedad, por los cuales vamos a orar, y vamos a hacerlo ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Yo pongo mi salud en tus manos y creo que tú eres, como dice tu palabra, Jehová Rafa, mi sanador. Así que recibo la salud que viene de lo alto para mi cuerpo y para todo mi ser. Reprendo el virus en mi cuerpo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y recibo toda la sanidad que viene del cielo. Recibo la salud que viene de lo alto, mi herencia que viene del reino de los cielos. Y mi sistema inmune se hace fuerte. Y en el nombre de Jesús te pido por todos aquellos que especialmente están luchando ahora en los hospitales o en sus propias casas con síntomas fuertes, con síntomas letales, como por ejemplo la falta de oxigenación en la sangre, por ejemplo la neumonía. En el nombre de Jesús reprendemos ahora toda enfermedad, anunciamos salud a esos cuerpos, echamos fuera el virus, echamos fuera el COVID, reprendemos el poder del virus en los cuerpos y anunciamos salud sobre todos los enfermos en el nombre de Jesús. Y Señor, si ahora hay una persona que está enferma de cáncer, con enfermedad en la sangre, con enfermedad en los huesos, con enfermedad en cualquiera de sus pulmones o en cualquier otro órgano de su cuerpo, ahora te pido que tú pongas tu mano de salud. Ahora sé sano en el nombre de Jesús. Recibe sanidad de lo alto. Ahora venga fe a tu espíritu para creer que Dios lo puede hacer posible. En el nombre de Jesús, amén. Escuchaba atentamente el testimonio de nuestro hermano Manuel Tagle, y cuando lo escuchaba me recordaba de la vez que me tocó entrar a la terapia intensiva ahí en el Instituto del Seguro Social. Recuerdo muy bien la imagen de su esposa en los pasillos del hospital, literalmente haciendo campamento todos los días que Manuel estuvo internado. Y los matrimonios, especialmente de la iglesia, movilizándose, ayudando con los niños, con medicamentos, con distintas situaciones que hicieron que para ellos como matrimonio fuese más fácil esta situación complicada de salud. Sin duda, Manuel estuvo al borde de la muerte. Este síndrome, este cuadro de Steven Johnson, es un cuadro muy delicado y solamente Dios pudo sacarlo de ahí. Ahora hace poquito también estuvieron contagiados del virus y tampoco tuvieron mayores complicaciones. Es sin duda la mano de Dios y es la iglesia movilizándose en fe en razón de una palabra que Jesús nos dejó, y es: sanen a los enfermos.
sanen a los enfermos. Así se llama este mensaje. Estaba pensando justamente algunas cosas acerca de la enfermedad que hasta los mismos cristianos a veces tenemos mal entendidas, mal comprendidas. Y necesitamos aclararlas, ponerlas como una base para lo que vamos a decir. No fuimos diseñados para la enfermedad. El ser humano no fue creado para la enfermedad. La enfermedad es consecuencia de la entrada del pecado y todo su deterioro a la raza humana. A causa, como sabemos, de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, un cúmulo de maldad, de maldiciones se metieron a la raza humana, entre ellas la enfermedad. Por lo mismo, vamos a decir que no toda enfermedad es consecuencia directa de un pecado personal. Hay enfermedades que nos vienen justamente por una cuestión congénita, por una cuestión de riesgo, porque nos enfriamos, por lo que fuere. Y hay enfermedades que tienen que ver también con cuestiones emocionales, que están emparentadas. Sin embargo, todas las enfermedades, de una u otra manera, tienen este parentesco, esta ligadura, directa o indirecta, con el pecado del hombre. Nuestro Señor Jesucristo vino en una misión integral. Cuando las Escrituras dicen que Él vino a salvarnos, nosotros sabemos que esa salvación tiene un alcance integral. No es solamente salvarnos de nuestros pecados y de la muerte eterna. Obviamente esto es lo principal, porque esto nos asegura un futuro, una eternidad con Dios. Pero también como parte del paquete salvador, de la manifestación del reino de Dios manifestado en Cristo y ahora a través de la iglesia aquí en la tierra, está la cuestión de la sanidad física, sanidad emocional, sanidad social, liberación de la miseria, de la pobreza, de la esclavitud en cualquiera de sus manifestaciones. Así que hoy vamos a hablar justamente de sanen a los enfermos. Esta es una instrucción que Jesús le dejó a la iglesia y que cualquier iglesia que quiere caminar en el poder del Espíritu Santo debe comprenderlo, atesorarlo y practicarlo. Sanar a los enfermos fue parte integral del ministerio de Jesús. Tenemos un montón de versículos que hablan de que Jesús sanó a los enfermos, y no solamente a algunos, sino a todos los que le ponían delante. Citemos, por ejemplo, Mateo 4:24, dice, le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, y a los epilépticos, y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Marcos 1:34 dice que Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. Marcos capítulo 6, verso 56, dice que donde quiera que él entraba y fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. Lucas capítulo 7, verso 21, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En Hechos capítulo 10, verso 38, el apóstol Pedro en un discurso resume el ministerio de Jesús de esta forma. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es interesante notar que el testimonio de los evangelios nos dice claramente que Jesús sanó a todos los enfermos que le pusieron delante de él. Y no solo a todos los enfermos, sino de todo tipo
de enfermedades. Todas las enfermedades de la piel, de los huesos, de cualquier órgano, aún la misma muerte, se postraron delante de la plenitud del reino de Dios en la tierra, que era sin duda la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo encomendó a la iglesia, es decir, a nosotros, la tarea de sanar. Cuando Él ascendió a los cielos, nos dejó instrucciones, pero desde antes ya comenzó a delegar esta responsabilidad, primeramente sobre sus discípulos, los 12. En Lucas 9, 1 y 2 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando los 70, dice también en el Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 10, versos 1, 8 y 9, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero también Él dejó instrucciones, como dije antes, a todos los discípulos, entre los cuales estamos nosotros, a todos los que creen. En Marcos capítulo 16 tenemos el registro en los versos 15 al 18: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Así lo entendió y así lo practicó la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, capítulo 3, tenemos el acontecimiento cuando Pedro se para en la puerta del templo y le dice a un paralítico de nacimiento, a un cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Encontramos también a Felipe predicando en Samaria, y registra así el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 7. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Y en el capítulo 19, verso 11 y 12, vemos también cómo Dios usaba al apóstol Pablo. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por sus cuerpos eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Tenemos claridad en relación al ministerio de Jesús, que era un ministerio que estaba acompañado de señales milagrosas en cuanto a sanidades físicas. Por supuesto, sanidades del alma, sanidades, liberaciones de espíritus demoníacos, pero sin duda sanidades físicas de todo tipo. Es claro que las instrucciones de Jesús a su iglesia, es decir, a nosotros, tanto a los primeros discípulos como a los 70, y luego a todos los creyentes, que nos alcanza a nosotros, fue que sanemos a los enfermos, que anunciemos el reino de Dios acompañado de señales, prodigios y maravillas en cuanto a sanidades físicas. Es indudable que así lo entendieron los primeros
creyentes en la iglesia primitiva y así lo practicaron y vieron milagros. Es indudable que a lo largo de la historia, una gran parte de la iglesia que ha creído en los milagros, la iglesia que ha creído en el obrar del Espíritu Santo en cuanto a sanidades, ha visto a lo largo de los siglos sanidades de todo tipo, incluso hasta el día de hoy. Y Dios sigue sanando. Él sigue siendo nuestro sanador. Así que, frente a esta encomienda que Jesús nos hace, nos encontramos a veces en un conflicto como iglesia, porque limitados a nuestra propia incredulidad, a nuestras propias enfermedades, como yo me siento y tengo en este momento, o incluso a las tuyas, o alguna afección crónica que podemos traer en medio de esas limitantes, en medio de las propias limitantes hasta de los científicos que nos presentan una realidad dura de una sanidad comprobable desde el punto de vista médico o científico. Nosotros tenemos que optar si le creemos a Dios y si somos esa iglesia que sana a los enfermos, que camina en el poder del Espíritu Santo, que cree en los milagros, que en pleno siglo XXI está dispuesta a orar por los enfermos, a poner nuestras manos sobre ellos en este momento, manos virtuales, probablemente a través de un audio, a través de un mensaje, o a menos que el Espíritu Santo te dé una instrucción clara y literalmente pongamos nuestras manos sobre los enfermos, creer de que el poder de Dios está vigente y está a disposición de su iglesia. Y para esto me puse a pensar en 3 cosas que necesitamos los creyentes para llevar adelante este ministerio y salir de ese conflicto que creo que todos tenemos. Recuerdo, volviendo al testimonio de Manuel, recuerdo que en esa sala de terapia intensiva generalmente no permiten pasar a nadie más que a una persona a la vez y en ciertos horarios. Y no había sido la primera vez que me había tocado estar en una terapia intensiva. Y en ese momento, cuando uno ve todos esos aparatos tan sofisticados que miden distintos niveles en el cuerpo humano, hay uno que me impone, que parece que marca el pulso. Y cuando uno lo ve, dice que uno piensa en ese momento, Señor, pensar que nuestra vida pende de un hilo. Vivimos porque tú eres grande, porque tú así lo quieres. Y bueno, yo me imagino que así es. No me tocó estar con un aparato así, pero cuando uno deja, así lo vemos en las películas, ¿no? Que dice pip, y de repente ya no hay más latidos y de repente ya no hay más vida. En ese momento, con un ambiente frío, solo, y uno está frente al enfermo la mayoría de las veces totalmente sedado, no tiene certeza de que te está escuchando, pero ahí estás tú y sabes que está Dios. Y más que tú está la iglesia, porque en ese momento me tocó entrar a mí, pero yo sé que otras personas ya habían ido, otros hermanos, a orar por Manuel. Y en ese momento tú decides confiar en el Señor y decides hablar en voz audible y decides orar aunque tu mente, tu propia incredulidad te está diciendo no va a ocurrir nada. Tú dices, Dios me mandó a sanar a los enfermos y yo creo en el Señor y ahora voy a orar con fe y decido que algo va a suceder. Y eso es justamente lo primero que quiero dejarte. Es fe. Una palabra muy pequeña. Fe. Fe es creerle a Dios, centrarnos en las promesas de Dios. Fe primero para mi propia enfermedad.
Éxodo 15, 26, porque yo soy Jehová, tu sanador. En ningún momento, en ningún lugar de la Biblia dice que Dios es el Dios de las enfermedades. Dios es Dios de la sanidad. Dios es nuestro sanador. Puede que Él permita una enfermedad, pero Él no quiere la enfermedad. Él no está a favor del sufrimiento. Mi Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, se revela a su pueblo, se revela a nosotros como Jehová Rafá, nuestro sanador. Y en el Salmo 103, verso 3, dice que Él es quien sana todas mis enfermedades. Él sana todas mis enfermedades. Me puedo agarrar de esa promesa es para mí. Esa promesa es para ti si estás pasando ahora un momento de enfermedad, un momento de dolor, un momento de diagnóstico adverso. Él es el que sana todas tus enfermedades. Y por supuesto, como hijos de Dios, nos podemos asir del Salmo 91:10, que dice que ni la enfermedad llegará a nuestra casa, no nos sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad vendrá a nuestra casa. ¿Y qué decirles de Isaías 53, versículo 4? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga somos nosotros curados. El pastor americano Bill Johnson tiene un libro que me fascina, Cuando el cielo invade la tierra, y él dedica varios capítulos a hablar justamente del tema de la fe. Y en uno de ellos habla acerca de que la mayoría de las personas que dicen que se definen como realistas, en realidad son materialistas, no creen más que en lo que ven, en lo que pueden tocar. Pero entonces los cristianos, cuando decimos que tenemos fe en la salud, en realidad estamos agarrándonos de una realidad superior, dice él. Es decir, de algo que no vemos, no podemos tocar, pero no deja de ser una realidad. Y es la realidad de que en el cielo no hay enfermedad, de que en el cielo no hay cáncer, de que en el cielo no hay tumor, de que en el cielo no hay COVID. Y si el reino de los cielos viene a la tierra, y esa es la oración que Jesús nos enseñó, podemos creer que de repente se hace un espacio de cielo en ese lugar, en medio de esa habitación, en esa cama de hospital, en ese enfermo, en mi propia vida, y viene el cielo, y esa realidad de salud que hay en el cielo viene a ser una realidad para mí en la tierra. Y lo dice así: si el médico dice que usted tiene un tumor, es tonto actuar como si no lo tuviera. Eso no es fe. Pero la fe está fundada en una realidad que supera ese tumor. Por la llaga de Cristo, usted fue sanado hace 2000 años. Es un resultado del reino de los cielos, una realidad superior. No hay tumores en el cielo y la fe trae esa realidad a la tierra. Ahora ya tenemos claro el tema de la fe y ahora viene el tema de cómo hacer, el cómo, qué, la fe. Por medio de la fe nosotros podemos traer el bien de la salud, de la sanidad del cielo a la tierra. Pero ahora viene el tema del cómo. Ahí es donde entran todas nuestras limitaciones, nuestra incapacidad para creer, nuestras propias lagunas mentales, procesos de pensamiento, cosas que nos traicionan del pasado, cómo nos sentimos, la idea de que si voy a quedar bien o mal en relación a orar por una persona o no. Y entonces es en ese momento que actúa lo que llamamos la unción. Lo vuelvo a reiterar, dice que Jesús, dice que saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Así lo describe Hechos capítulo 10, verso 38 al ministerio de Jesús. Y como sabemos, Jesús no sanó a los enfermos
porque Él fuera Dios. Él sanó a los enfermos porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y sanó a todos los enfermos en todo momento que le presentaron porque Él tenía una conexión al 100% con el Padre, lleno de la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, con su iglesia, que nosotros caminemos en la unción. Cuando nosotros reconocemos que la unción, es decir, la presencia manifiesta del Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros podemos conectarnos con esa unción. Podemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos dirigirá en momentos claves, que nos dirá las palabras, que nos dará la convicción para poner la mano sobre los enfermos y orar por salud. No solamente pedir, Señor, te pido para que tú sanes a esta persona, sino literalmente ordenarle al cáncer que retroceda, ordenarle al tumor que se vaya del cuerpo, ordenarle a esos huesos que se enderecen, hablarle literalmente a esos órganos para que se recreen. La misma unción que habitó en Jesús está en nosotros los que creímos desde el día en que creímos. Necesitamos que la mente se someta al Espíritu. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Así que si nosotros dejamos que nuestra mente y nuestras emociones, esa es una vida espiritual, sean gobernadas por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu con minúscula, entonces vamos a operar, vamos a caminar, vamos a andar en la unción del Espíritu Santo y vamos a ver milagros de sanidad a nuestro alrededor a través de nosotros. Por último, el tercer elemento que te quiero dejar, que me quiero predicar a mí mismo para operar en este ministerio de sanidad de los enfermos, es una palabra muy pequeña, pero que es la más poderosa de todas, y es el amor. El amor nos da el porqué, así como la unción nos da el cómo, así como la fe nos da el qué. El amor nos da el porqué. Dice Mateo 14:14, al bajar Jesús de la barca vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. El amor es el poder más grande sobre la tierra. Cuando Jesús sanaba, no lo hacía como una mera demostración de poder, no lo hacía para desplegar un poder que fuera elogiado por sus contemporáneos. Él lo hacía movido por el amor. Vinieron 10 leprosos, los 10 tenían la misma necesidad, Él los sanó por amor. Solamente uno fue agradecido con Él. Jesús sanó a todos los enfermos y lo hizo por amor. Cuando la iglesia es movida por el amor, suceden grandes milagros. Reinhard Bonnke es uno de los evangelistas más importantes del siglo XX. Él ya falleció hace algunos años y una de las características de sus cruzadas, a mí me tocó estar en una de ellas, es que había una gran cantidad de personas orando en una carpa, como 1000 personas orando. Y uno de los motivos principales por los que se oraba cada noche en las cruzadas era justamente para tener esta unción de amor. El evangelista decía que lo que mueve a los milagros es el amor, más que el despliegue de poder es el amor. Cada vez que te pares delante de un enfermo y que te veas limitado por tu propia enfermedad, porque a veces no nos sentimos bien, por tu propia incredulidad, por tus propias
o tus propios prejuicios mentales que te dicen que nada va a suceder, es en ese momento donde necesitamos poner en práctica como iglesia estas tres cosas. En primer lugar, la fe. Voy a orar en base a lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Por tanto, no es una presunción, es decir algo, es declarar algo, es pedir algo basado en la verdad de Dios, en el deseo de Dios, en lo que Dios me ha mandado. En segundo lugar, como recién decíamos, la unción, esa conexión íntima con el Espíritu Santo que nos da fe, que nos da confianza. Es la forma como crece la fe, porque la fe bíblica es una fe relacional. A medida que estamos cerca de Jesús, nuestra fe crece. A medida que el Espíritu Santo toma más y más de nosotros, entonces nos convertimos en instrumentos para Él. Por último, percibamos y sintamos el amor de Dios manifestado en compasión con ese enfermo. Sintamos por un momento en carne propia lo que significa ese tumor, ese cáncer, ese problema renal, ese problema en los huesos, esa dificultad respiratoria, o en este caso que estamos rodeados de tantas personas con COVID, podamos sentir el poder destructor del aislamiento que tiene esta enfermedad, de aislarnos de los seres más queridos, de quitarnos el gusto, de quitarnos el olfato y en algunos casos de ir apagando la respiración. ¿Por qué no oramos ahora mismo y ponemos en práctica estas tres cosas con las cuales quiero que te quedes, querida iglesia, en este domingo? Sanen a los enfermos a través de la fe, de la unción y del amor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que ahora venga sobre tu iglesia, nosotros, esa fe que nos mueve a tomar acciones que estaban fuera de nuestras capacidades mentales o humanas y que nos llevan a movernos en una dinámica del cielo, a creer en lo que tú dices en tu palabra. Y nosotros creemos que en el cielo no hay enfermedad y por tanto oramos que el cielo venga a la tierra. Así que ahora llénanos, Señor, de esa fe que necesitamos. Aumenta nuestra fe. Y ahora, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que nuestra fe crezca en relación contigo, Espíritu Santo, al escucharte, al sentirte, al percibirte, de manera como quieres obrar en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte incluso. Y ahora, Señor, te pido que venga una unción de amor sobre tus hijos, sobre tu iglesia, para que seamos movilizados por aquello que le movió a Jesús de Nazaret, que según vimos en el registro de los evangelios, estuvo sanando a todos de las enfermedades y liberando a los oprimidos del diablo, movido por el amor que todo lo puede, por el amor que todo lo sana, por el amor que todo lo moviliza. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque sanidad es mucho más que poner las manos sobre los enfermos y orar por ellos. Es hacer lo que está haciendo tu iglesia. Movilizarse a través de la intercesión. Movilizarse con un alimento para los que más lo necesitan en este momento que no pueden salir. Movilizarse con un medicamento incluso. Gracias, Señor, por los médicos. Gracias por los sistemas de salud. Sabemos que la ciencia es tuya. Por eso te pedimos que ahora, Señor, venga temor de Dios sobre cada uno de los profesionales de la salud, para que puedan llevar adelante los procesos, los tratamientos,
para que las personas sean sanas. Y también gracias por esta vacuna, algunas que ya fueron, Señor, aplicadas y otras que vienen en camino para nuestro país. Que no falte vacuna en todo el mundo, pero por sobre todas las cosas, Señor, que las personas sepan que la sanidad viene de tu parte y que la vacuna y la ciencia es también un don que tú diste al ser humano. Recibimos, Señor, la sanidad integral y ahora en el nombre de Jesús nos vamos como iglesia listos para ponerla en práctica. Asumimos el compromiso de sanar a los enfermos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te mando un abrazo. Pronto será en persona. Saludos de mi esposa Karina. Les amamos.